Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buen día, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Estamos entonces estudiando la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios. Ya estamos terminando y definitivamente estamos viendo grandes enseñanzas que el Señor hoy nos está hablando, que en ese momento, en aquella época, Pablo le escribía al pueblo de los Corintios un mensaje directo de parte del Señor. Y ya estamos finalizando, ya estamos en el penúltimo capítulo que encontramos en esta carta. Estamos en el capítulo 12 y hoy nos corresponde el versículo 11 al versículo 21. Finalizando este capítulo 12, ya nos quedaría solamente el capítulo 13 de este capítulo. Entendamos entonces y miremos cómo ya Pablo está, finalizando, está en las últimas, conclusiones o palabras especiales que él quería darle a este pueblo. Y hay una gran preocupación en la vida de Pablo. Desde el versículo 11 de este capítulo 12 encontramos cómo Pablo empieza a defender su autoridad como apóstol de Jesucristo. Él estaba así herido porque la iglesia en Corinto dudó de él y aún le llegaron a cuestionar. Pero entonces su defensa y cómo él empieza a hablar es definitivamente con el respaldo del evangelio. Y no era una respuesta, o como diría uno, o unas palabras por un ego herido. No, por el contrario, esta no es la respuesta que trae Pablo. Pablo en los primeros versículos empieza a decir que quién era el Señor en la vida de él y cómo esas visitas que Pablo había hecho a este pueblo definitivamente eran con un gran anhelo y deseo, y era llevar la palabra viva, limpia, pura del Señor, en ningún momento con ningún engaño y mucho menos siendo aún carga para ellos. Por eso aún en el versículo 16 Pablo dice: pero admitiendo esto, es que yo no os he sido carga, sino soy como un astuto, os prendí, ¿cierto? En el 17 dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Porque no solamente Pablo había estado con Corintios y con este pueblo, sino que en otros momentos él había enviado a otras personas, ¿cierto? A otros discípulos a que le acompañaran y que estuvieran con ellos. Definitivamente Pablo tenía un celo por la obra del Señor. Su deseo siempre era llevar la palabra limpia, pura, y lo hemos estado estudiando alrededor de todos estos capítulos, no solamente de la primera carta, sino de esta segunda carta que Pablo les escribe. Y a partir del versículo 16, como lo leímos, Pablo no les pidió nada a los cristianos en Corinto. Ojo a esto, esta carta era a la iglesia de los Corintios. Pero muchas veces la intención o lo que en el corazón de muchos era encontrar la caída de Pablo. O sea, personas que asistían muy seguramente a la iglesia, pero sus corazones no estaban en el caminar con el Señor. Pablo volvió a explicarles que todo lo que él hizo para los creyentes fue para la edificación de ellos y nunca para enriquecerse personalmente. Es más, de una manera irónica les dice a ellos: perdónenme porque yo no he sido con ustedes como lo he hecho con las otras iglesias que me han ayudado con la estadía, alimentarlo. Dice: no, a ustedes no les he pedido absolutamente nada, perdónenme porque a las demás iglesias lo hice, pero con ustedes no lo he realizado. Pablo tenía un anhelo ferviente en su corazón de llevar la palabra del Señor
a que la iglesia se volcara a Cristo, que buscaran al Señor y que definitivamente ellos fueran edificados. Pero había un gran dolor también. Por eso hablamos de la preocupación de Pablo por los corintios. Había un gran dolor también en el corazón de Pablo por lo que estaba viendo. Versículo 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia y desórdenes. Pablo estaba ya programando otra visita hacia ellos, ya tenía en su corazón ese deseo de visitarles, pero él dice: temo, hay un gran temor en mi corazón de que no los encuentre a ustedes de la manera que Cristo quiere que estén, sino que haya entre vosotros contiendas, envidias, y empieza a hacer una lista de cosas, de connotaciones negativas que muy seguramente era como ellos estaban viviendo. Y ese debe ser nuestro anhelo y deseo, que veamos en la iglesia un pueblo que está siendo formado, edificado, que está dejando atrás sus viejas costumbres, que está dejando atrás esa naturaleza pecaminosa, que sí, hay cosas que de pronto, o aguijones, porque lo leímos en este mismo capítulo en el día de ayer, aguijones en la carne, pero que esto me lleve a estar de rodillas en el Señor, a rogarle a Él, al estar y dejar que el Señor se baste y que su gracia y que Él en medio de nuestras debilidades se glorifique, porque cuando soy débil, fuerte soy, lo dijo Pablo en versículos anteriores. Pablo anhelaba y deseaba ver una iglesia que agradara al Señor, que buscara al Señor, y tenía mucho temor de que esto no ocurriera. Versículo 21 dice: que cuando vuelva me humilla Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Entonces, después de leer este catálogo de pecados, llamémoslo así, es bastante difícil creer que estas personas eran aquellas de quienes Pablo anteriormente había dicho que poseían grandes dones y excelencia en el liderazgo. O sea, ¿por qué en este momento Pablo está diciendo que tenía miedo de encontrar todo eso cuando en otro momento había hablado y había expresado que había grandes dones dentro de las personas y grandes liderazgo entre ellos? Porque, familia, es muy fácil volver atrás cuando tú y yo quitamos la mirada del Señor, cuando no alimentamos nuestro espíritu, sino que alimentamos nuestra carne. Entonces las obras de la carne salen nuevamente, como Pablo también en algún momento lo dijo: porque el bien que yo quiero hacer no lo estoy haciendo, y el mal es el que termino haciendo. No podemos dejar que mi carne me gane. No puedo vivir como lo hacía antes, estar con el Señor y apropiarme de su verdad, el experimentar un nuevo nacimiento, el vivir en Cristo. Tiene que verse en mi vida, en los frutos, en la manera como estoy viviendo, y en la iglesia entonces también se debe evidenciar esto. Entre nosotros, familia, debe haber un cambio. Se debe ver ese Cristo resucitado, que de pronto luchamos todavía con muchas cosas en nuestra carne, pero tenemos un corazón dispuesto a no pecar, a dejar atrás mi pasado y a vivir como Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Pablo temió que esas prácticas de los corintios hubieran invadido nuevamente la congregación, y por eso escribe con la esperanza de que cuando él llegara esto no estuviera ocurriendo. Por eso, familia, debemos vivir en forma diferente a la de los incrédulos. Tu vida y mi vida no debe ser igual a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No permitamos que la sociedad, que el mundo nos dicte cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo debemos hacer las cosas. No permitamos que la cultura invada las prácticas
aún en nuestra iglesia también. Que como la novia, como la iglesia de Cristo, seamos limpia, sin mancha, y que no nos deleitemos en el pecado, porque hay aún pecado en nuestras vidas, pero no debe ser nuestro deleite, sino que nuestras vidas, nuestro actuar, siempre glorifique a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Papá Dios, gracias te damos en este día por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque esta misma preocupación que Pablo muestra hacia los corintios es la que viene de un padre que ama a sus hijos. Queremos, Señor, vivir contigo, no volver atrás, Señor. Queremos ser esa iglesia que te agrada, que te alabe, que te exalte, que te robe siempre una sonrisa. No queremos entristecer tu corazón, Señor. Llévanos a hacer tu voluntad, papá. Llévanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad siempre. Te alabamos y te bendecimos, Cristo Jesús, y en tu nombre nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.